Ok, entonces lo que habíamos manifestado inicialmente es que normalmente este control político está enfocado en los actos de gobierno, llámese gobierno central. Sin embargo, lo podemos hacer con gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no es cierto? Hoy día en la comisión permanente estamos viendo como una función de control político que se están haciendo, se están aprobando determinadas denuncias, ¿no?, contra ex miembros de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. También puede hacerse con miembros del Tribunal Constitucional, vocales, fiscales, defensor del pueblo, contralor, cuando hay infracción a la Constitución y por cualquier delito que cometan el ejercicio de sus funciones hasta por 5 años, ¿no? Esto con la intención de simplemente dar a conocer que este control político tiene un alcance mucho más grande de lo que estamos haciendo dentro de las comisiones ordinarias, ¿no? Esto para tenerlo presente. El otro tema es que procedimientos que se aplican, que están regulados, con procedimientos de control, tenemos la investidura del Consejo de Ministros, cuando juramenta o se cambia, por ejemplo, a un presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, va al Congreso para recibir esta investidura. La interpelación que se hace a los ministros, ¿no?, preguntas, cuando los ministros no han satisfecho ¿Puedo hablar? Ya, respuestas mira. dentro de sus presentaciones que han hecho en las comisiones ordinarias. Ya la censura, que es una medida mucho más drástica, las acusaciones constitucionales, como está ocurriendo en estos momentos, con el tema de la comisión permanente, la conformación de comisiones de investigación, el otorgamiento de facultades de comisión investigadora a las comisiones ordinarias, la revisión de los actos legislativos del Ejecutivo, como son la dación de decretos legislativos o decretos de urgencia, control del presupuesto, los pedidos, que es lo más frecuente que se hacen, pedidos e informes que se hacen como requerimientos a la administración pública, las invitaciones que se hacen a informar y la estación de preguntas que, como lo mencioné en la sesión pasada, esto casi ha caído en desuso, ¿no? No se realiza con frecuencia. Y los órganos del Congreso que están encargados de poner en marcha estos procedimientos de control político son el Pleno propiamente, la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias y las comisiones investigadoras. Hay que tomar en cuenta que a veces se forman comisiones especiales. Las comisiones especiales están recibiendo diversos encargos, ¿no? Por ejemplo, una última que se conformó era para elaborar un proyecto de ley. Hay comisiones especiales que se hacen como, por ejemplo, para celebrar o ver el tema del Bicentenario. Hay comisiones especiales como, por ejemplo, hacer seguimiento al tema de emergencia, como es el caso COVID, Ahí venden, ¿no? o a temas de fenómeno del niño, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, dentro de su quehacer, incluye también tareas de control político, ¿no? Es algo que se ha visto que en los últimos tiempos viene ocurriendo. Ahora, según el reglamento, cuando el Congreso está hace control político o control parlamentario. Entonces, en este contexto, las funciones que se señalan son básicamente estas tres, que son la de fiscalizar el uso y la disposición de los bienes y recursos. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de los activos, tangibles e intangibles. ¿Ah? Por ejemplo, buenas tardes con todo, disculpen la interrupción. Sí. Podrían ser también terrenos y bienes inmuebles, ¿no? Y cuando hablamos de los recursos públicos, básicamente estamos hablando de presupuesto público, dineros públicos, ¿no? Entonces, de manera general, estamos hablando de fiscalizar los recursos, ¿no? También podría ser, por ejemplo, recursos podría ser, por ejemplo, el uso de un satélite. Recursos también podrían ser software o programas, ¿no? Programas informáticos, por ejemplo, podrían ser recursos. Luego, para atender denuncias que estén debidamente sustentadas o documentadas, fiscalizar a las autoridades, ¿no? Y contribuir a mediante los ciudadanos, sus organizaciones y los diferentes representantes del Poder Ejecutivo. En este sentido, ¿no?, podemos darle una lectura como que esto implica fiscalizar a los funcionarios, a la actuación de los funcionarios. Y tenemos otro frente que tiene que ver con fiscalizar el funcionamiento de los órganos estatales. Vale decir, cumplen o no cumplen la función para la cual han sido creados, ¿no?
y en particular a los sectores que componen la administración pública. En este caso, entonces, lo interpreto como una fiscalización a la gestión que están realizando los entes públicos, ¿no? Entonces, hay tres grandes, digamos, temas a los que se fiscalizan: los recursos, a los funcionarios y la gestión que se realiza. Luego tenemos que esta realización de actos o investigaciones también comprenden función de control político, y tenemos lo siguiente, ¿no? Iniciar investigación sobre cualquier asunto de interés público. El interés público es un concepto, digamos, no preciso, ¿no? A veces podríamos decir que es hasta un poco difuso, pero evidentemente es un interés que tiene la colectividad, ¿no? Diferentes actores de la sociedad les interesa un tema. Por ejemplo, hoy día un tema de interés público es la vacuna contra la COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que atenta contra, perdón, va a dar, digamos, alguna solución al problema de salud, y por consecuencia va a ayudar, digamos, a que se restablezcan horarios normales, las personas puedan interactuar, y consecuentemente se pueda dar hacia un proceso de normalización de las actividades económicas. Entonces, hoy eso cobra un interés especial, ¿no? Es un interés público. Interés público hoy día es, por ejemplo, la disposición de camas o la disposición de atención médica. Interés público puede ser en este momento el tratamiento económico que se está dando a los médicos, por ejemplo. Entonces, este concepto evidentemente cobra vigencia según determinadas coyunturas, ¿no? Quizás en un momento de normalidad y de expansión económica hay un interés específico de que las inversiones se hagan como deben ser, ¿no? Hoy día también es un interés público saber cuánto cuesta o cuánto va a costar la vacuna, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que se quiere es garantizar que los hechos sean tal cual se comentan, y se hacen investigaciones para poder arribar a encontrar una verdad, ¿no? Y esto evidentemente nos va a llevar a determinadas conclusiones y recomendaciones. ¿Con qué objetivo? De asegurar que se están cumpliendo las políticas públicas, y en todo caso, digamos, exigir la responsabilidad política de quien está llevando a cabo esa determinada política pública. Luego, otra de las acciones, que ya todos lo sabemos, es la posibilidad de conformar comisiones investigadoras ad hoc, ¿no? Con fines específicos de un tema específico. Y la otra opción que se tiene es dar el mismo carácter y prerrogativas de comisión de investigadora a las comisiones ordinarias, ¿no? Que reciben este encargo por pedido expreso de la misma comisión. La comisión toma su acuerdo, lo solicita al Pleno a través de una moción, el Pleno puede como no aprobarlo, y en consecuencia, si es aprobado, tiene las mismas prerrogativas que una comisión de investigación ad hoc. Ahora, como todos sabemos, y lo hemos dicho en la sesión pasada, las comisiones ordinarias tienen igualmente funciones legislativas como de control político. Sin embargo, todos sabemos también que estas últimas funciones, la de control político, no se les da un tratamiento similar a lo que corresponde a la función legislativa. Entre otras razones, porque no está, por ejemplo, contemplado dentro de las funciones que realiza personal de las comisiones, por las rotaciones que hay, que son bastante amplias, porque la propia agenda que tenemos se llama agenda legislativa y no agenda parlamentaria, y porque, digamos, faltan normas o acuerdos o modificación reglamentaria que permita o asegure que efectivamente esto se pueda institucionalizar a través de un procedimiento. Y esto lo hemos podido apreciar, se va dejando de lado muchas veces dentro del accionar de las comisiones. Lo que también habíamos conversado es que existía la posibilidad de que se incorpore dentro del plan de trabajo de la comisión, número 1, se apruebe un acuerdo de mesa que pueda homologar todas estas actividades, y obviamente una acción mucho más óptima sería, digamos, incorporar o modificar el reglamento de tal manera que acá ya se establezca, digamos, ciertos mecanismos y que sean, digamos, que estén al alcance de todas las comisiones. Hay que tomar en cuenta que la actividad de gobierno lo comprende todo, ¿no? Es bastante especializada, es compleja,
y además el Ejecutivo cuenta con una diversidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos que supera al Parlamento, eso hay que reconocerlo. Desde ese punto de vista, el Parlamento queda en cierta desventaja, ¿no? En cuanto a la tenencia de recursos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la necesidad de realizar un control político de manera sostenida y especializada a través de las comisiones ordinarias. ¿Por qué? Porque son órganos de la organización parlamentaria que tienen una duración de 5 años, ¿no? Más o menos son permanentes a lo largo del periodo parlamentario. Y por otro lado, son especializadas, tienen una materia específica y de alguna u otra manera el personal que está en la comisión va adquiriendo cierta especialización, cierto conocimiento, de tal manera que le da la suficiente experiencia para poder manejar y fiscalizar un determinado sector. Entonces, dentro, digamos, de esta diversidad de recursos, por lo menos una comisión ordinaria tiene a través de todo el periodo permanencia, tiene una materia específica que no cambia, es la materia, y de alguna forma, por lo menos hay personal de servicio parlamentario e incluso también a veces personal de confianza que se especializa y que de alguna manera le da sostenibilidad y continuidad. Entonces, esa es, digamos, una de las tantas justificaciones como para dar más potencia al trabajo de las comisiones ordinarias en materia de control político. Digamos, a través de esta función, las comisiones fiscalizan, investigan, solicitan información, hacen comparecer a los ministros de Estado, a los funcionarios públicos y exigen una rendición de cuentas, ¿no? Entonces, las funciones de control político que señala la Constitución y que se realizan a través de las comisiones ordinarias son, entre otras cosas, por ejemplo, controlar los tratados que deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, defensa nacional u obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, esto está definido. Esta es una de las funciones que está definido en la Constitución y en el reglamento, ¿no? Donde se especifica que hay determinadas comisiones, que lo vamos a ver dentro de un momento, que tienen que controlar los tratados, ¿no? Luego también se especifica a lo largo del reglamento que las comisiones pueden pedir a los ministros de Estado y a los altos funcionarios de la administración pública aquellos informes que estimen necesarios, ¿no? Esto lo hacemos todos en todas las comisiones. ¿Se puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público? Sí. Se puede comenzar a solicitar información, a veces se reciben las denuncias o simplemente aparece en la prensa una noticia que justifica que se inicie el requerimiento de información o se invite a la autoridad competente para que dé un pronunciamiento o explique lo que, digamos, ha sido denunciado de manera directa a través de la ciudadanía, a través de la prensa, o lo que se ha recibido se sabe y consecuentemente requiere, digamos, ser ampliado. Luego también se señala que se tiene el control de la delegación de facultades legislativas que se ha dado al gobierno. En este caso son dos claramente, ¿no es cierto? Los decretos de urgencia y los decretos legislativos. Otra función de control que se tiene, que esta vez lo hemos podido experimentar todas las comisiones, es el controlar la dación de cuenta de los decretos de urgencia. Los decretos de urgencia se han dado en esta oportunidad en dos situaciones. En una situación de interregno parlamentario, que como ya dijimos anteriormente, los procedimientos no están establecidos, entonces se hacen un poco siguiendo el procedimiento que está establecido para la dación de decreto de urgencia en época de normalidad y los otros decretos de urgencia. Entonces, en esta oportunidad, las comisiones ordinarias han tenido por primera vez que analizar, estudiar decretos de urgencia
que es parte de una función de control político, y se termina con una función legislativa en cuanto a que esto se refleja en un dictamen. Otra función también es la de aprobar el presupuesto de la cuenta general de la República. Acuérdense que cuando se empieza todo este proceso, se recibe de Contraloría información respecto del presupuesto general de la República, y cada pliego también suministra información. Consecuentemente, en esta aprobación hay una interacción que permite conocer la actuación de los diferentes pliegos y poder revisar los presupuestos que se van a aprobar. También hay un informe anual que presenta la Defensoría del Pueblo, y este debe ser debatido, ¿no? Entonces hay debate, preguntas sobre el informe anual que presenta la Defensoría del Pueblo. Ahora, estas funciones se desarrollan en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? Que más o menos replica lo que dice la Constitución. Entonces, estamos hablando de investigaciones, aprobación sobre la conducta política del gobierno, vale decir, cómo está aplicando las políticas públicas, cómo está implementando los presupuestos, cómo está gastando el dinero, cómo está, digamos, operando la entidad correspondiente. Los actos que hace la administración pueden ser normativos, por ejemplo, ¿no? Actos de carácter normativo, decisiones que se toman, compras que se toman, por ejemplo, y de las autoridades del Estado, ¿no? Por ejemplo, se le da facultades, y en este caso, cuál es el nivel, el alcance de esas facultades que se le ha dado, ¿no? Igualmente, en lo que ya hemos mencionado, que son los decretos de urgencia, y en la fiscalización y uso de la disposición de los bienes y recursos públicos, ¿no? En este sentido, hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, digamos, ponemos foco en lo que es la parte presupuestal, también es bueno poner foco sobre los activos, ¿no? Los activos del Estado, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, empresas públicas, pueden ser, por ejemplo, bonos que tiene el Estado. Esto puede ser, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo. Podría ser interés especial para saber cuánto de reservas internacionales tiene en este caso, el Estado peruano, a través del Banco Central de Reserva, por ejemplo. O podría ser la disposición de los bienes estatales, ¿no? Hoy día los bienes, los no construidos, las islas, las playas, están en manos de la SBN, pero aquellas que están construidas están en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, por ejemplo, se podría pedir un informe respecto a cuál ha sido la disposición de esos bienes en los últimos años, a quienes se les ha dado. Podrían ser entidades públicas, podrían ser gobiernos locales, o finalmente podrían haber sido destinados a los gobiernos locales, y qué usos les están dando, ¿no? Si cumplen la finalidad para la cual están creados, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un banco agropecuario, si es que efectivamente los créditos que está otorgando son los que manda sus normas internas, ¿no? Si efectivamente está otorgando los créditos a los pequeños y medianos agricultores y no se ha sobrepasado y dar créditos a quien no corresponde, en qué ciudades se está dando estos créditos, los montos totales que se han aportado, cómo va, por ejemplo, el pago de las deudas, si hay morosidad, no hay morosidad, especialmente en esta época, cuál es el tratamiento que se está haciendo, etcétera. Esos son recursos públicos, y lo que se quiere es fiscalizar ese recurso público. Luego, aquí se remarca el cuidado que hay que tener respecto a lo que manda la Constitución, ¿no es cierto? Y hace mención también a hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Luego tenemos que los procedimientos, bueno, ya están a cargo de diferentes órganos de la organización parlamentaria. Comprenden lo que ya hemos mencionado: invitaciones a informar, pedidos diversos que se puede hacer a la administración pública,
Otro mecanismo de control, por ejemplo, es controlar que se cumpla la ley de transparencia, ¿no es cierto? Los procedimientos también que pueden iniciar las comisiones ordinarias son sobre situaciones a investigar, sobre los asuntos de interés público que ya lo hemos manifestado. Igualmente, repite el reglamento de control sobre decreto legislativo, decreto de urgencia, tratados internacionales, el debate y la aprobación de la ley de presupuesto y la presentación del defensor del pueblo. Todo esto es lo que se menciona dentro de del reglamento. Vamos a pasar ahora con lo que continuamos. Hay 4 comisiones ordinarias que tienen funciones específicas, ¿no? Funciones bien específicas que están definidas. Ejemplo, la Comisión de Constitución y Reglamento. ¿Qué se le asigna? Control de la legislación delegada, decreto legislativo, decreto de urgencia, cumplimiento de la atención de las solicitudes y pedidos de información por parte de los ciudadanos, ¿no es cierto? Cumplimiento de la ley de transparencia, y control sobre los tratados internacionales ejecutivos celebrados por el Estado peruano. Estas son funciones de control político específicas que se menciona en el reglamento. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, según el reglamento, tiene control sobre el cumplimiento de la atención de las solicitudes y pedidos de información por parte de las entidades de la administración pública, vale decir, cumplimiento de la ley de transparencia. Lo tiene de manera específica. La Comisión de Inteligencia acá hay una cosa, digamos, sui generis. La Comisión de Inteligencia tiene funciones de fiscalización y control de las actividades del Sistema Nacional de Inteligencia, conforme al decreto legislativo 1141. Es el decreto legislativo de fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional y de Dirección Nacional de Inteligencia. Es sui generis porque normalmente una norma dada por el Ejecutivo no regula la función de una comisión ordinaria. En este caso, esta comisión es una comisión ordinaria cuya función de control está regulada a través de un decreto legislativo, ¿no? Esta es una situación excepcional. Luego tenemos la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Que tiene control sobre los tratados internacionales, ¿no es cierto?, a los que se refiere el artículo 56 de la Constitución. Entonces, estas son 4 comisiones que tienen funciones específicas que se dan a través del reglamento. En aplicación al artículo 88 de nuestro reglamento, las comisiones ordinarias, la de Fiscalización y Contraloría y la Defensa Nacional, recibieron el encargo expreso del Pleno del Congreso para realizar investigaciones al amparo de lo que dispone el artículo 97 con una serie de prerrogativas. Vale decir, estas son las prerrogativas que recibe una comisión ordinaria cuando recibe el encargo de ser una comisión investigadora. ¿Qué puede hacer? Puede obligar a comparecer a las autoridades, funcionarios, servidores públicos y a cualquier persona ante la comisión para que le proporcione informaciones testimoniales y documentarias que le sean requeridas, ¿no? Puede solicitar que las personas sean conducidos por la fuerza pública si no comparece en el día y hora que se le ha señalado, o si se resiste a exhibir o entregar documentos que tienen su poder y que son necesarios para esclarecer los hechos que se investigan. También tiene la prerrogativa de acceder a cualquier información que pueda implicar levantamiento del secreto bancario, de la reserva tributaria, de la reserva de las comunicaciones, excepto la información que afecte a su intimidad personal. Puede solicitar que se autorice allanamiento de los domicilios o locales para practicar incautación de libros, archivos, documentos y registros que guarden relación con el objeto de la investigación, y pueden solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida por solo una vez y por no más de 15 días de quienes resulten acusados cuando la comisión presente una denuncia constitucional, ¿no?, u otra denuncia común. Estas son todas las atribuciones, prerrogativas
que tendría una comisión ordinaria cuando se le aprueban las funciones de comisión investigadora. Como pueden ver ustedes, es una función bastante potente cuando hace esta tarea. Al amparo de este mandato expreso, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hicieron determinadas investigaciones en la Comisión de Fiscalización y Contraloría en el periodo parlamentario anterior. Por ejemplo, se le dio facultades para investigar la intromisión en actos y hechos, lo que podría haber ocurrido a la ex primera dama, que podrían configurar delitos de usurpación de funciones y otros delitos, por ejemplo. Después se investigaron actos de corrupción, los que podría haber incurrido el señor Moreno, el consejero presidencial en materia de salud, y los que resulten responsables de acuerdo a hechos descritos, así como también investigar posibles delitos, investigar convenios y otros firmados por el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, el Ministerio del Interior. También, por ejemplo, la Comisión de Defensa Nacional en su momento recibió abrir investigaciones para investigar las contrataciones y adquisiciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y operaciones de compra de gobierno a gobierno. Posibles irregularidades e injerencia política en operaciones militares y policiales en el BRAEM, ¿no? También presuntas irregularidades que se podrían haber cometido en el Ministerio de Defensa o el Interior respecto a los ascensos y pase a retiro o designaciones. También se investigó hechos vinculados a presuntas ejecuciones extrajudiciales o intervenciones con omisión de protocolos o procedimientos policiales vigentes en diferentes localidades. También la situación de los inmuebles. Vean ustedes, acá se dio la posibilidad de investigar la situación de los inmuebles, o sea, estamos hablando de los activos, recursos del Estado, activos, inmuebles de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que habrían sido vendidos o concesionados en propiedad o en uso. Como podemos ver, la Comisión de Defensa Nacional en aquella época pidió facultades para hacer todas estas investigaciones que cumplen un abanico amplio de posibilidades. Luego, en cumplimiento a los artículos 6.4 y 8.4 del reglamento, todos los ministros de Estado y algunos altos funcionarios han asistido. En este periodo también han asistido a prácticamente todas las comisiones para informar sobre la política general de su sector, ¿no es cierto? Algún asunto de interés público, sobre denuncias, para, digamos, responder sobre la implementación de las políticas públicas, sobre las ejecuciones presupuestales, y responder preguntas, ¿no? Para exponer los planes de su sector, para sustentar proyectos de ley. También se les está invitando para sustentar las autógrafas que han sido observadas, ¿no es cierto? También se les ha invitado para que sustenten los decretos de urgencia y, digamos, para que informen sobre algún cuestionamiento específico, algún tema de interés específico que tiene los congresistas miembros de una determinada comisión ordinaria. Evidentemente, todos los años se presentan todos los titulares de pliego para sustentar su presupuesto sectorial. Y en otro periodo, que estoy poniendo acá el año 16, los ministros habían asistido 93 veces a todas las comisiones ordinarias. Aquí también hay que tomar en cuenta que 93 veces puede resultar una cantidad bastante abundante para apenas 5 meses de legislatura. Entonces, ello implica porque pueden haber temas que son de carácter transversal. Si son temas de carácter transversal, convendría entonces hacer sesiones conjuntas, de tal manera que no se le exija en demasía la presencia al ministro de Estado, ¿no? Y a veces recibimos críticas en que el ministro más tiempo está en el Congreso que en su cartera. Pero bueno, esto solamente es para mencionar lo que ocurrió en algún momento. Los altos funcionarios, entiéndase, directores, gerentes generales, presidentes de directorios, han asistido a las comisiones ordinarias para informar sobre diferentes temas, ¿no? Uno de ellos, como siempre, es el tema del presupuesto.
pueden ir también para informar, por ejemplo, sobre la gestión que están haciendo como titulares de un determinado pliego, de un determinado sector, ¿no es cierto? Todos hemos visto la asistencia del Contralor General de la República, a quien generalmente se le solicita información de las acciones de control que se han realizado sobre una determinada entidad, cuáles son los resultados, cuáles son los hallazgos y cuál es la implementación de las recomendaciones que hace la Contraloría. Dicho sea de paso, esto sirve para conocer si es que efectivamente es un control indirecto que se está haciendo a la entidad pública, porque de esa manera se sabe cuáles son las falencias de esa entidad y si efectivamente está o no está atendiendo las recomendaciones que la Contraloría le ha hecho. También se ha invitado al Poder Judicial para diferentes temas, al fiscal de la Nación, al presidente central del Banco Central de Reserva, por ejemplo, se le ha llamado para ver temas recientemente que tienen que ver con, a lo mejor, hasta con los retiros que se dieron en las AFP. Normalmente es invitado por la Comisión de Economía. También se ha invitado a los presidentes de las empresas del Estado, ¿no? Esto está regulado por FONAFE. Entonces se invita, por ejemplo, a entidades pues, públicas, ¿no? Que se quiere, por ejemplo, entidades que tienen que ver con servicios de electricidad, servicios de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, se quiere saber cómo está marchando o cuáles son las políticas, cómo están haciendo estas empresas. En algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de convocar a empresas, por ejemplo, de electricidad, y llamamos a todas las empresas eléctricas de todo el país, menos de Lima, ¿no? Queríamos saber toda la situación de provincias, y asistieron directores y gerentes generales de las empresas públicas y también de las empresas privadas. Pudimos observar la excelente colaboración de ambos sectores y pudimos convocar a casi la totalidad de los representantes de las diferentes empresas que prestan servicios eléctricos. Y se pudo conocer qué es lo que estaban haciendo, por supuesto, tanto el sector privado como el sector público. También se invitan a los presidentes de directorio, ¿no es cierto?, presidentes ejecutivos, por ejemplo, de los entes reguladores. Podemos invitar a gente de Indecopi, podemos invitar a personas que tienen que ver con la SUNAS, en fin, o con los demás órganos reguladores. Y estos órganos reguladores también sirven como entidades que están haciendo control indirecto, ¿no? Porque ellos, si bien es cierto, están regulando y supervisando determinadas empresas, nosotros también, al igual que Contraloría General de la República, los podemos llamar para saber cómo está la supervisión o la fiscalización a estas entidades, igualmente qué es lo que han encontrado, cuáles son las recomendaciones y cómo están implementando estas recomendaciones las entidades que están bajo su supervisión. Es otra manera de hacer un control indirecto, ¿no? Y igualmente se hicieron muchísimas comparecencias de todos estos funcionarios públicos en su momento. Me imagino que ahora también en todas las comisiones también este es uno de los instrumentos, herramientas que más utilizamos. Otra de las cosas que hacemos al interior de las comisiones es que se conforman grupos de trabajo, cuyos integrantes son multipartidarios, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad se están formando estos grupos de trabajo? Para fiscalizar, para supervisar, para seguir, para evaluar o analizar diferentes temáticas al interior de cada sector, ¿no? Y estos grupos normalmente están haciendo control político, poca labor legislativa, aunque también la hacen, ¿eh? La hacen la labor legislativa. Por ejemplo, podrían verificar si es que una ley de cierta envergadura, de cierta relevancia, está siendo aplicada y cómo está siendo aplicada, por ejemplo, ¿no? Y en todo caso se podrían dedicar a un tema específico del sector para hacer el control político. Lo que sí se pudo observar en un momento dado, estamos hablando del año 2016, se conformaron 100 grupos de trabajo en 22 comisiones ordinarias. Entonces, esto puede sonar a una exageración, porque en la práctica probablemente entre un 10 o un 5%
son los que están trabajando, ¿no? Entre un 10 o 5% hacen un trabajo efectivo, convocan a las autoridades y hacen el trabajo a lo largo de todo el periodo anual de sesiones. Entonces, desde ese punto de vista, creo que acá también nosotros necesitamos regular la conformación de los grupos de trabajo para que no exceda, ¿no? En demasía, porque los grupos de trabajo demandan, ahora no mucho, porque lógicamente estamos en medio de una pandemia, pero en época normal demandan sala de sesiones, demandan recursos, demandan grabaciones, demandan transcripciones y también demandan requerimientos de asistencia o comparecencia de funcionarios públicos. Entonces, cuando se tiene una cantidad inmensa de grupos de trabajo, se complica y se cruza la labor que está haciendo la propia comisión, ¿no? A la cual pertenece. Entonces, lo que es de esperar es que los grupos de trabajo, gran parte de ellos, ¿no? se dediquen a hacer labor de control político, ¿no? Labor de control político. Y convoquen a determinadas autoridades. Si es que deciden convocar a ministros de Estado, tienen que hacerlo siguiendo los procedimientos. Vale decir, esto tiene que ser a través de la presidencia de la comisión, no a través del coordinador del grupo de trabajo, respetando los procedimientos que están establecidos. Es muy variado el trabajo que ellos hacen y evidentemente los grupos pueden contar también con apoyo de información que da el DIP, ¿no? El Departamento de Investigaciones que hay en el Parlamento y con las áreas que ellos tienen. Entre otras, por ejemplo, tienen un área de informes temáticos, un área de estadística, y allí pueden recopilar muchísima información que les puede servir de insumo para poder hacer esta función de control político. Otro tema es que el artículo 36 del reglamento señala que el plan de trabajo de la comisión debe tomar en cuenta la agenda legislativa aprobada por el Pleno del Congreso y responder a los distintos grupos parlamentarios que están representados en la comisión. Esta agenda, su nombre mismo dice agenda legislativa, contiene básicamente la función legislativa y no la función de control político, ¿no es cierto? Entonces, estas agendas, digamos, no siempre, todos los periodos anuales de sesiones, tenemos una agenda legislativa. Esta agenda legislativa debería también participar el Ejecutivo, ¿no? Para poder hacer función colaborativa y de esa manera alinear los objetivos e ir en una dirección, ¿no? Una dirección país. Sin embargo, yo les pregunto si en estos momentos, hoy, por ejemplo, en este periodo tenemos, o en periodos anteriores, vale decir 2016-2021, hemos tenido una agenda legislativa, ¿no? Las últimas dos agendas han sido del periodo del señor Isla, ¿no? Y del presidente, del congresista del grupo parlamentario de Fuerza Popular, ¿no? Ahorita no me acuerdo el presidente que tuvo. Son las dos últimas agendas que tuvimos. Entonces, normalmente el Parlamento no tiene una agenda legislativa. Entonces, eso también tiene un sesgo, ¿no? El nombre, agenda legislativa, ¿no? Entonces, eso podría llevar o ocasionar de que no se tenga la perspectiva que es legislativo, fiscalización, ¿no? O control político. Entonces, aquí tenemos que todas las comisiones ordinarias aprueban su plan de trabajo en cada periodo anual de sesiones. Y este documento normalmente es elaborado, por lo menos el primer borrador, lo elabora el secretario técnico o quien haga sus veces. Y durante el periodo que aún no se instala la comisión, ¿no? Este es un documento que se elabora cuando, por ejemplo, se inicia un periodo parlamentario de 5 años, generalmente se elabora, ¿no? Desde cero, digamos así, un plan de trabajo. Puede tomarse, digamos, referencias anteriores, pero normalmente se enriquece este plan de trabajo. Y este plan de trabajo, como insumo, se presenta al que va a ser presidente de la comisión o el que ya se instala una vez la comisión
para que lo considere como un insumo. Y esto es antes de que se inicien todas las sesiones de la comisión, ¿no? Entonces, digamos, este es un momento, ¿no?, preciso para que en este insumo, en este primer ejemplar, se puedan incorporar instrumentos de control político que la comisión los podrá utilizar a lo largo del periodo anual de sesiones. Esta es la ventana de oportunidad para que se puedan incluir algunas herramientas, algunos instrumentos de control político, ¿no? Tómese en cuenta lo que dije, lo que está escrito ahí en el párrafo anterior. No tenemos una agenda legislativa, hoy día no la tenemos, por ejemplo, y se supone que el plan de trabajo debe seguir una línea que tiene que ver con esta agenda. Al no tenerla, entonces queda a disposición de cada comisión, a su libre albedrío, poder establecer una agenda, un plan que sería su agenda, digamos, ¿no? No necesariamente es un instrumento de gestión, pero por lo menos es una forma de visualizarlo, es una manera de tenerlo presente, es una forma de saber que también se puede hacer esa tarea o esa función. Entonces, este plan de trabajo normalmente se aprueba por unanimidad de los parlamentarios y tiene pocas modificaciones, ¿no? Se podría decir que es un voto de confianza que se le da a la nueva mesa directiva de la comisión. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque al servicio parlamentario le corresponde un rol, ¿no? Un rol de que es el arranque de proporcionar este primer insumo, ¿no? Y evidentemente su importancia en el sentido que va a ser el que va a proporcionar esas ideas, fuerzas de control político para la comisión ordinaria, ¿no? Que se podría materializar y se podría incorporar, que yo le digo institucionalizar, cuando este plan de trabajo es aprobado, ¿no es cierto? Más todavía cuando no tenemos ninguna directiva, ¿no?, para elaborarlo, como ya dijimos la vez pasada. No tenemos directiva, no tenemos agenda, no tenemos tampoco un acuerdo de mesa, ni para hacer el control político, ni para los grupos de trabajo. Tampoco tenemos funciones que estén orientadas en ese sentido. Entonces, todo ello hace que se diluya esta función, ¿no? Y que de alguna forma sea discrecional su incorporación dentro de los planes de trabajo. Entonces, el plan de trabajo contiene la función de control político y debe elaborarse en concordancia con lo que hemos manifestado anteriormente, lo que dispone el reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria. Si bien es cierto, el reglamento más o menos nos da determinados lineamientos y en 4 comisiones da funciones bien específicas, en la práctica parlamentaria se han ido incorporando una serie de herramientas o instrumentos, ¿no?, que son más o menos de conocimiento, ¿no? Como decíamos la vez pasada. Por ejemplo, las visitas inopinadas. Otro día escuchaba a un parlamentario que decía que han ido a visitar a determinadas entidades públicas para verificar si se están cumpliendo los protocolos por ejemplo, y comprobaron que no se estaban cumpliendo los procedimientos. Bueno, eso no está dentro de todo lo que contiene, por ejemplo, el reglamento. Sin embargo, es una práctica de hacer visitas inopinadas, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo ello, digamos, como parte de la práctica misma, entonces se han ido incorporando determinadas herramientas, instrumentos de control político. Ahora, considerando en su momento lo que encontré en 16 planes de trabajo de las comisiones ordinarias, en el periodo 16-17, ¿qué cosa es lo que se podía distinguir, ¿no? Lo que se usaba con mayor frecuencia, ¿no? Fiscalizar el uso y la disposición de los bienes y recursos públicos, ¿no? Básicamente, temas, por ejemplo, de fiscalizar el presupuesto, cumplimiento, ejecución del presupuesto. Fiscalizar el funcionamiento de los órganos estatales y en particular los sectores que componen a la administración pública. Bueno, se llamaba al órgano rector y a los órganos estatales que componen este sector, ¿no? Eso todas las comisiones lo incorporan, es algo muy utilizado. También, digamos, se ha encontrado que se incluye esto de fiscalizar a las autoridades que han sido denunciadas por la población.
La comparecencia de ministros, de autoridades y funcionarios públicos es algo que todas las comisiones lo hacen. Solicitar informes al gobierno o a las entidades públicas o a los gobiernos subnacionales. Si bien es cierto, todas lo hacen a nivel de gobierno nacional y a entidades públicas, no todas lo están haciendo a los gobiernos subnacionales. En este momento de pandemia, los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales, me imagino que por las restricciones que hay, no están siquiera respondiendo a los pedidos de opinión para los proyectos de ley. Pero, como bien sabemos, los gobiernos subnacionales se les ha transferido funciones y consecuentemente se les puede pedir, ¿no es cierto?, información respecto a aquellas funciones que les ha sido transferida. El momento yo sé que es difícil, es complejo, la gente está retirada, digamos, haciendo trabajo remoto, los presupuestos también están languidecidos y las condiciones sanitarias son complicadas. Entonces, digamos, hoy en día esa tarea también es complicadísima. También hay comisiones que han pedido facultades de comisión de investigación, se encontró en aquella época, y evidentemente la comisión de constitución, que es la única que fiscaliza la delegación legislativa de gobierno, vale decir, la facultad de emitir decretos legislativos y fiscalizar los decretos de urgencia, en aquel momento solamente lo tenía la comisión de constitución. Y todo ello, todo esto que les he mencionado, es lo que se encontró dentro de los planes de trabajo de 16 comisiones ordinarias, ¿no? Esto es básicamente lo que se encontró. Muy bien, hasta acá vamos a dejar de compartir pantalla y esto es, digamos, un resumen apretado, ¿no?, de lo que hemos encontrado y quedo a su disposición si es que tienen algún comentario o pregunta. Félix, adelante, Félix. Gracias, Juan. Mira, perdón, Félix, no se te escucha. Disculpen, pensé que ya se había activado mi micro, disculpen. Decía que me parecía muy interesante lo que hemos escuchado de ti hoy día, porque cada vez aprendemos un poco más de las responsabilidades o algunas que se nos pueden estar escapando por ahí, en el sentido de fiscalización. Sin embargo, eso también hace notar una situación que se evidencia o que pones en relieve tú cuando nos explicas esto, y es la falta de conocimiento de la administración pública, es decir, la gestión del Estado, de la cosa pública. Nosotros tendríamos, creo, en el Congreso, que todos los que trabajamos en comisiones, saber cómo se distribuye el Estado, cómo se conforma y cómo el mismo Estado con documentos de gestión se evalúa trimestralmente. Nosotros tendríamos que hacerle seguimiento, por ejemplo, al POI, ¿no?, al plan operativo institucional de cada institución, y ahí nos podríamos dar cuenta que hay una evaluación permanente que nosotros podríamos hacerle un seguimiento o un tracking más cercano. Entonces, el conocimiento de la administración pública a través del Ejecutivo sería interesante conocerlo, desmenuzarlo y, por decir, pedir. Nosotros en una de las comisiones en la que estuve solicitamos una vez año por año, o sea, hicimos un formato el cual esa institución tenía que llenar respecto de las consultorías, y nos dimos cuenta que habían consultorías que se pagaban por 10 días 200.000 soles de trabajo. Y nos dimos cuenta que había una viceministra en ejercicio que le brindaba servicio de consultoría a esta institución. Entonces, hay temas que a lo mejor no estamos viendo y no estamos notando, pero por decirte, este es un tema que nosotros encontramos relevante e inmediatamente tomamos acción. Nos comunicamos al presidente de la comisión y le dijimos, bueno, esto está pasando, fíjese usted, ¿no? Entonces, interesante,
¿no? Pero creo que también se evidencia un poco la necesidad de poder tener que conocer la administración pública y sus planes operativos y su forma de evaluación a través de indicadores de gestión. Gracias. De acuerdo, Félix, estamos de acuerdo. Justamente una de las recomendaciones que llegamos al final es que deberíamos, como parte de nuestra capacitación, evidentemente nosotros lo que hacemos en el Congreso es una tarea específica, ¿no es cierto? Vemos los proyectos de ley, se ven estos temas de fiscalización, vemos denuncias ciudadanas, digamos, los temas propios del Parlamento. Pero sí estoy de acuerdo en el sentido que nosotros debemos involucrarnos en la gestión pública, la administración pública, porque si conocemos los instrumentos de gestión pública, o por lo menos dónde podemos encontrar alguna información, evidentemente eso va a ayudar. Por eso es importante, digamos, frente a esa vamos a decir, carencia, es importante, por ejemplo, pedir información a la Contraloría General de la República. ¿En qué sentido? Todas las acciones de control que ha realizado tanto al ente rector como a los pliegos, ¿no? Todas las materias, entonces ellos nos dan una información detallada, si quieres, de los últimos 3 años, de los últimos 2 años, ¿no? De tal manera que podemos encontrar diferentes materias. Puede ser de recursos, puede ser la contratación, lo que tú has dicho, Contraloría, puede ser la compra de software, puede ser temas de activos, edificios, construcciones, compras, disposición de esos activos, o la dación de determinadas normas, ¿no?, que facilitan actos de corrupción. A veces la corrupción está legalizada con la dación de normas, ¿no? Entonces, o si la institución efectivamente está cumpliendo la función para la cual existe. Entonces, una forma, la primera forma evidentemente es que nosotros podamos conocer algo de gestión pública. Estoy de acuerdo contigo, plenamente de acuerdo. La otra es que a falta de esa información podamos requerir información a la Contraloría General de la República. Solamente tenemos que hacer un oficio y decirle que nos informe de las acciones de control o los servicios de control que ha realizado, por ejemplo, en los últimos 3 años al ente rector y a los pliegos, ¿no? Y cuáles son los hallazgos, cuáles son las observaciones que ha encontrado y cuál es la implementación de estas observaciones. Eso nos da un primer pantallazo, o sea, estamos hablando, no tengo nada y a partir de ello ya tengo un poco de información y sé algunas cosas. Ese es, digamos, un primer elemento. Un segundo elemento, efectivamente, va a ser información que pueda conseguir respecto del sector, ¿no? ¿Qué informaciones tengo? Entonces, yo podría, digamos, también conseguir información a veces, son los sindicatos los que nos dan información, ¿no? Son determinados sindicatos. O yo puedo pedir, no necesito pedirle a la entidad, el Congreso tiene un área que ve los temas presupuestales, ¿no? Entonces, se puede pedir al área correspondiente, que depende del DIP, Departamento de Investigaciones, para que ellos nos suministren la información pormenorizada de los presupuestos. ¿Qué tipo de presupuestos? Básicamente lo que interesa son los presupuestos de inversiones, pero si estamos hablando que en gasto corriente se va demasiado dinero, bueno, interesa poner el foco para encontrar, antes de ayer hemos tomado noticia de un gasto corriente que puede parecer ridículo, ¿no? Que quito, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos en una pandemia de tal naturaleza que en estos momentos gastarse $10.000 en algo que no tiene ninguna importancia versus la posibilidad de repartir no sé, pues cubrebocas u otros elementos, evidentemente afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces internamente tenemos esa posibilidad. O sea, si queremos darle un foco del punto de vista presupuestal, lo tenemos en casa. Solamente hay que hacer un memorando a la Dirección General Parlamentaria y pedir que por favor la Dirección General Parlamentaria tenga bien solicitarle al DIP que nos suministre esta información, ¿no?
Y ahí nos van a suministrar no solamente información estadística, hay informes temáticos que hacen el DIP. Entonces, la comisión ordinaria puede tener esa información que está en casa, que está disponible, ¿no? Y puedes echarle un vistazo si quieres hacer, digamos, un primer análisis del punto de vista, digamos, presupuestal, o del punto presupuestal, estoy hablando no solamente de gobierno central, sino también puede ser los gobiernos regionales, ¿ya? De cómo se está ejecutando el presupuesto. Y puedes pedir niveles de detalle, de tal manera que, por ejemplo, se encuentre lo que tú has mencionado, ¿no? Lo que se está gastando en consultorías, por ejemplo, ¿no? Para saber efectivamente si es que hay algún gasto un poco extraño, ¿no? Extraño, recurrente o nuevo por incorporación de nuevas autoridades, por ejemplo. He visto casos, me imagino que ustedes también, en los que se han nombrado, por ejemplo, viceministros que han sido expulsados en otras gestiones y que tienen una serie de denuncias vigentes, denuncias, y que están vigentes todavía. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se puede pedir información a la Fiscalía, simplemente para saber qué procesos abiertos tiene tal señor, por ejemplo, ¿no? O igualmente podrías recurrir, digamos, otra vez al tema de la Contraloría para conocerlo. Digamos, puedes recurrir también, como decía, a estos órganos de supervisión y fiscalización, reguladores, que te van a dar información. Podemos ir a la SBS, por ejemplo, si queremos una información específica, ¿no? Yo alguna vez recurrí al Indecopi para pedir información sobre los alquileres, cuáles eran las empresas que habían sido sancionadas por ofrecerte un inmueble, te lo venden en plano, ¿estamos de acuerdo? Y te dan una fecha y que no cumplen con la fecha, no te entregan el inmueble, no cumplen. O definitivamente fue una estafa, ¿no es cierto? Entonces, hay denuncias y ese sector, por ejemplo, en tema de lo que son alquileres, las denuncias las recepciona y las sanciones las aplica Indecopi, por ejemplo. Y esa es una información que no la tiene nadie, solo lo tiene Indecopi, ¿no? Entonces puedes capturar esa información, se la puedes trasladar, puedes hacer una función colaborativa y se la puedes suministrar, por ejemplo, al Ministerio de Vivienda para que el Ministerio de Vivienda sepa lo que está pasando en el sector. Entonces, cuando otorguen las licencias, ¿no es cierto? O cuando vea, digamos, a estos proveedores, sepa cuál es la naturaleza de estos proveedores, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que también es parte del conocimiento, en este caso, del personal del Congreso o de quienes van a hacer la función de control político, conocer de gestión pública. Estoy de acuerdo. Fernando Bravo también levantó la mano. Fernando. Sí. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, quería empezar recogiendo una de las primeras frases que diste en relación a cuando manifestabas que el Poder Ejecutivo tenía, ¿no?, por razones de la complejidad, ¿no?, de su labor, tenía ciertas ventajas, ¿no?, respecto de los parlamentarios, del Poder Legislativo. Esa frase me hizo recordar lo siguiente, y es lo que quería traer a colación. Cuando uno revisa, digamos, por decir, la literatura de derecho parlamentario y de ciencia política respecto a las relaciones entre, por ejemplo, los poderes ejecutivos y los parlamentos, bueno, al menos cuando yo he podido ver esto, encuentro que sí, hay algunos especialistas que hablan de que los parlamentos han ido perdiendo centralidad respecto de los poderes ejecutivos. Aquí mismo en el Perú, el propio Enrique Bernales mencionaba, ¿no?, que se está incrementando el poder, bueno, de los presidentes, ¿no?, el presidencialismo, más atribuciones presidenciales y una minimización, ¿no?, del Parlamento. Y es más, recuerdo hace unos años, en una revista que se llamaba algo así como Política y Gobierno, había un autor que hablaba de que algunos parlamentos se estaban convirtiendo en, decía él, ¿no?, en meros apéndices de los poderes ejecutivos. Vaya, ¿no? Entonces claro, uno ve pues que los parlamentos en general
sufren el asedio, ¿no?, de los medios de comunicación, las redes sociales, las ONGs, ¿no es cierto?, los mismos poderes ejecutivos que son más influyentes. Entonces, en ese contexto, ¿no?, justamente, ¿cómo queda el control político? Porque da la impresión de que, por ejemplo, los poderes ejecutivos manejan información, manejan, digamos, ¿no?, tareas más complejas, se respaldan muchas veces en tecnócratas y expertos, ¿no?, que manejan el conocimiento especializado, ¿no es cierto? Entonces, si esto es así, y los parlamentos, digamos, no incrementan, no mejoran sus capacidades fiscalizadoras, ¿cuál sería el futuro, ¿no?, de la función de control político en el contexto insisto, de una relativa pérdida de centralidad, ¿no?, de los poderes legislativos y un mayor incremento y complejización de las tareas de la gestión pública, que están a cargo, obviamente, de los poderes ejecutivos? Esa era un poco mi pregunta y reflexión, Juan, respecto, ¿no?, a esto de el desafío, ¿no?, que va a enfrentar, ¿no?, las funciones del Congreso, específicamente la función de control político. Gracias. Bueno, es un hecho que esta función se ha debilitado en el Parlamento, ¿no? Hay una debilitación. Entre otras cosas, porque efectivamente el Poder Ejecutivo largamente nos supera en temas de recursos, ¿no? Para empezar, lo que tú has dicho, ¿no? Hay gente que es muy especializada en la materia, domina la materia y está trabajando en esa materia largos años, para empezar. Tiene algo que nosotros no tenemos, ¿no? Tiene la información de primera mano, tiene la iniciativa del gasto, que nosotros no la tenemos, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no?, dado este esquema de poderes, y siendo el sistema como es, un sistema democrático, evidentemente esa función no es renunciable, ¿no? O sea, la función de control político es irrenunciable, ¿no? Es irrenunciable para el Parlamento y es irrenunciable para los órganos. Son mandatos constitucionales y son mandatos reglamentarios. Eso es irrenunciable. Entonces, hay que hacerlo sí o sí. Evidentemente, lo que se necesita es fortalecerlo, ¿no? Fortalecerlo. Una primera situación es ser conscientes de que es un rol, una función tan importante como la legislativa. Y que probablemente, ¿no?, esta es una hipótesis, ¿eh?, probablemente si le dedicamos un 80%, a lo mejor se mejora la gestión del aparato público, porque si vas a estar, digamos, permanentemente gestionando el tema, o como decía Félix, le vas a hacer el seguimiento de manera trimestral, entonces vamos a mejorar la gestión, ¿no? Si nunca se fiscaliza, la gestión va a seguir la inercia que tiene. Digamos, a mayor fiscalización, digamos, el ojo de visor va a estar más atento al accionar del Poder Ejecutivo, y si existe efectivamente un plan estratégico o un plan operativo, entonces vamos a ir digamos, ajustando para que ese plan se vaya cumpliendo. Voy a mencionar un pequeño ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 2015 más o menos se conformó una comisión, la primera comisión especial de seguimiento al fenómeno del Niño? ¿No? Ok. Nosotros tomamos esa responsabilidad como comisión especial, ¿eh? La tomamos más o menos a finales del mes de septiembre. Entonces, cuando tomamos esa, primero no sabíamos cómo hacer, porque era la primera vez en toda la historia del Congreso que se implementaba una comisión de seguimiento a la prevención de los efectos del fenómeno del Niño. No sabíamos cómo agarrar el trabajo, ¿no? Realmente estábamos perdidos, no sabíamos. Entonces, fuimos dando tumbos, y una de las primeras cosas que se hizo fue agarrar el tema presupuestal, que era lo más cierto, lo más seguro. Se hizo coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para que tuviéramos el mismo software de seguimiento que ellos tenían. Era como, digamos, la consulta amigable que tienen, que es pública, pero referida al fenómeno del Niño. Entonces fue lo primero que teníamos a la mano, ¿no? Lo primero. ¿Qué resultó?
que cuando tomamos esta responsabilidad, la ejecución presupuestal, o sea, estamos hablando ya finales de septiembre, ya habían transcurrido 3 trimestres, la ejecución presupuestal estaba más o menos cercana al 60%, está por debajo del 60%. Yo recuerdo que una de las primeras ciudades que visitamos fue Tumbes, y en Tumbes la ejecución presupuestal creo que estaba en el 40% o menos, ¿no? Pero de manera general estaba por debajo del 60%. ¿Qué hicimos? Empezamos digamos, a hacer el seguimiento a cada gobierno regional y al gobierno nacional, donde se podía dar el mayor daño. Por lluvias es el norte, ¿no es cierto? Estamos hablando de Tumbes, Piura, Lambayeque, algo de La Libertad y probablemente 2 o 3 departamentos de la selva. Estamos hablando tema lluvia. También hay la sequía, que es lo contrario, o sea, se da la lluvia, el exceso de lluvia, y por otro lado se da el tema de la sequía. Entonces, digamos, el hecho de hacer el seguimiento permanente permitió elevar esa ejecución presupuestal y llegamos a cerca de un 90%, ¿no? O sea, estábamos en el 80 y tantos %, ¿no? O sea, prácticamente se duplicó la ejecución presupuestal en 3 meses. Y, digamos, encontramos una metodología, ¿no? De lo que no sabíamos cómo hacerlo, encontramos una metodología, empezando por el tema de ejecución presupuestal. Comenzamos a pedir los planes, ¿no? Los planes de cada entidad, qué es lo que estaba haciendo, las labores de limpieza de los ríos, en fin, las coordinaciones que se estaban haciendo, y empezamos a encontrar una metodología, hasta que la metodología ya la incorporamos y podíamos hacer requerimiento de información mensualmente. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo queda el tema de control político. Primero, debemos de ser conscientes que esa es una función irrenunciable y que, como te dije la vez pasada, solo el Congreso puede hacer control político. ¿Qué hacemos, digamos, para fortalecer esa función? Tenemos que incorporarla dentro de algún documento formal que tiene las comisiones ordinarias. Y el único documento formal que yo conozco es el plan de trabajo. Es el único documento. No conozco otro documento, salvo que tú puedas decir, bueno, el reglamento interno de la comisión, que es una posibilidad, pero la posibilidad concreta reglamentaria es el plan de trabajo. Si nosotros tenemos, o mejor dicho, no tenemos una agenda, ¿no? Pero sí tenemos la obligación de hacer control político y tenemos un medio de incorporar determinadas actividades, entonces esa es la posibilidad de incorporarlo. Y los únicos que estamos allí en el momento del inicio de del nuevo periodo anual de sesiones o del periodo parlamentario, ¿quiénes somos? El servicio parlamentario. Sin por supuesto, dejar de lado la importancia de la organización parlamentaria. Pero en ese momento estamos nosotros. Y es el momento en que tenemos la oportunidad de poder reflexionar, incorporar los elementos que van a ayudar a que tú lo materialices y lo pongas en blanco y negro para que los congresistas se den cuenta de que existen esas herramientas y que eso lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nosotros nos queda es seguir, digamos, tratando de incorporar estas herramientas dentro de documentos o formales y oficiales, y obviamente, en lo que nos compete a nosotros, seguir insistiendo para que se hagan o acuerdos de mesa, ¿no es cierto?, que sería, digamos, lo más próximo, lo más cercano, y evidentemente una aspiración mucho más ambiciosa es de que se haga alguna modificación en lo que corresponda al reglamento del Congreso. Por ahora, yo creo que lo que nos toca hacer, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es cumplir esta tarea y tratar de incorporarla dentro de un plan de trabajo. Como ya dijo nuestro colega Félix, hacer un seguimiento, sí es bueno hacer un seguimiento con cierta periodicidad, porque eso ayuda a que se logre la gestión. Es como nosotros, cualesquiera de nosotros, tiene sus tareas. Si tú tienes tras tuyo a un supervisor
o a un jefe, sin ánimo de que sea molestoso, pero que te va, digamos, haciendo un seguimiento, te va monitoreando, lo más probable es que no te olvides de hacer la tarea. Y lo más probable es que la tarea la hagas mejor de lo que lo harías si es que nadie está atrás tuyo. ¿No es cierto? Ahora, conversando con ustedes se me ocurre lo siguiente, ¿no? Es algo que nunca lo he hecho, no sé tampoco si sería procedente, ¿no? Cuando una comisión investigadora entra en funciones, puede solicitar personal, digamos, de otra organización que le puedan ser asignados, ¿no es cierto? Un destaque externo, como ya lo hemos visto. Contraloría, la SBS, puede ser la SUNAT, podría ser la OCE, y por ahí, digamos, algún otro organismo que tenga que ver con la materia que se está investigando. Eso es cuando es una comisión investigadora, y cuando una comisión ordinaria recibe facultades de comisión investigadora, eso yo lo he practicado. O sea, sustituyo la falencia del especialista en la materia con alguien que su día a día es esa materia. Lo que nunca he hecho, pero que no lo sabemos si podría funcionar, es que si la comisión se va a dedicar a investigar una materia en específico, podría, en cumplimiento a su función de control político, pero sin recibir facultades de comisión investigadora, si es que podría solicitar que un experto, especialista, un trabajador de una entidad, venga por un tiempo, digamos 3 meses, en calidad de destaque, para que nos asesore, nos apoye en una determinada función o tarea. Es lo que nunca he hecho, ¿no? El hecho de que no se haya hecho no significa que sea un imposible. A lo mejor reforzamos o potenciamos, digamos, esa falencia en lo que corresponde a, digamos, conocimiento y expertise de una persona que está dedicada su día a día a hacer eso, que nosotros no estamos dedicados a eso. Eso es algo que nunca lo he hecho, ¿ya? Digamos, lo demás es el requerimiento que siempre hacemos, ¿no? De personal o de información. Fuentes de información primaria, la entidad o el ente rector que corresponde al ámbito de la comisión. Fuente de información primaria. Fuente de información secundaria, aquellas entidades que procesan esa información. Te pongo un ejemplo. Una vez quise saber cuánto eran las exportaciones de harina de pescado. No le pedí la información al Ministerio de la Producción. ¿Sabes a quién se lo pedí? Al Banco Central de Reserva. Entonces, el Banco Central de Reserva tiene las exportaciones de los productos y allí tenía la tonelada métrica y el valor total de las exportaciones. Entonces, yo quería un horizonte largo, quería un horizonte de 10 años, se lo pedí al Banco Central de Reserva y me lo proporcionó. Me lo proporcionó de tal manera que obtuve 3 cosas. Las toneladas métricas de exportación, de ahí pude verificar que en épocas mensuales, pude verificar que no había veda. O sea, en época de veda se seguía exportando la misma cantidad. Descubrí que no había veda al momento que se exportaba la harina de pescado. Pude saber cuánto era el volumen en dólares de exportación y obviamente dividiendo estas 2 variables pude sacar el precio promedio de la tonelada métrica exportable. O sea, increíble. No se la pedí al Ministerio de la Producción, se lo pedí al Banco Central de Reserva. O sea, claro, aquí hay que ser un poco atrevido para sacar la fuente de información de otro lado, ¿no? Pero la obtuve. Otra fuente de información. ¿Ustedes se acuerdan cuando se dio la ley de promoción de las zonas altoandinas? En la época de Alan García. ¿Saben de dónde sacamos la información que está en el dictamen de la ley que hizo la comisión, en ese momento la comisión de producción? Esa información no la sacamos de digamos, algo oficial. Llamamos al Instituto Nacional de Estadísticas y le preguntamos si ellos tenían los departamentos por altitud. O sea, una variable era la altitud. Si podría yo decirle, mira, este distrito, con todas las variables que ¿tienes la altitud del distrito? La respuesta fue sí.
Entonces nosotros lo que hicimos fue decirle, mira, necesitamos que nos des todos los distritos del Perú, así, información en bruto, e indícame la altitud, o sea, además de la población rural, urbana, su situación de pobreza, si tiene agua, no tiene agua, etcétera, etcétera, todos los indicadores económicos sociales, ¿no? Dame la altitud. ¿Me lo puedes incorporar? Sí. Me dijo, pero yo no les puedo procesar nada. No te preocupes, dame la información en bruto. Entonces me dio una base de datos en Excel, el Instituto Nacional de Estadística. Así, información en bruto, no trabajada tal cual la tenían. Nosotros aplicamos tablas dinámicas vía Excel y pudimos calcular cuánta población urbano-rural, los niveles de pobreza habían según los niveles de altitud. Porque eso no existe en el país, esa propuesta de esa ley de promoción de zonas altoandinas no existe. Entonces, esa información la usamos para un tema de carácter legislativo, por ejemplo, ¿no? Lo usamos para un tema de carácter legislativo. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de fuentes de información, las fuentes de información existen, están a disposición, sea de manera directa, sea de manera indirecta, ¿no? Lo bueno es que nosotros ya en casa, en el propio Congreso, tenemos información. Y, como les digo, nunca he hecho la prueba, se me acaba de ocurrir, en la cual quiero investigar algo, un tema específico, y puedo convocar a una entidad para que nos envíe de manera, digamos, temporal, que puede ser un trimestre, a un especialista en una materia, de tal manera que nos asesore dentro de la comisión y pueda haber transferencia de conocimiento, ¿no? Es una cosa que se las doy como una posibilidad. Evidentemente, este momento es complejo, es muy complejo, porque solamente tendríamos trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, lo dejo como una idea para situaciones de normalidad, ¿no? Y que de alguna manera eso podría compensar, ¿no? No tenemos el recurso de carácter informático, pero sí tenemos información estadística que sale fuera. Y lo que sí tendríamos que reforzar, además de lo que ya se ha mencionado, de temas de conocimiento de gestión pública, es que internamente nosotros también deberíamos tener un sistema informático que nos preste servicio para procesar información. Porque se puede capturar información externa, pero necesitamos procesar la información. Creo que una de las pocas comisiones que tiene un servicio, un software, es la Comisión de Presupuesto, ¿no? Me parece que ellos tienen un software específico para el tema presupuestal, pero tenemos, digamos, información en casa, ¿no? Entonces hay tres fuentes, si quieren, ¿no? La fuente de información que elabora la misma entidad, la fuente de información que la tienen entidades que procesan la información. Ojo, que también existe la posibilidad, y esto también lo aplicamos una vez cuando queríamos ver un tema legislativo, pero aplica igual para el tema de carácter fiscalizador. Pedimos que se compre un informe sobre la industria del acero. Entonces, este informe lo había hecho de manera ad hoc analistas y consultores, y pedimos que se compre el informe sobre la industria del acero. Y pudimos tener información detallada de todos los participantes, la demanda, la oferta, los precios y una serie de datos, indicadores que nos permitió, digamos, en aquella época tomar una buena decisión porque teníamos buena información. Entonces, es verdad que se toman buenas decisiones o se fiscaliza mejor en la medida que tengo mejor información. En eso estamos de acuerdo, ¿ok? En consecuencia, eso también es factible, ¿no? Yo no lo sabía en aquella época, pero lo compramos posteriormente. Entonces, se pudo comprar información específica realizada para una materia específica que no existía en el mercado. Se compró una investigación, ¿ok? Entonces, son posibilidades o son recursos, y evidentemente acá, coincidiendo con lo que ya se ha expresado anteriormente, sí necesitamos capacitación en aquellos puntos que son claves, por ejemplo, que son temas de contratación o temas de gestión pública. Estamos de acuerdo, sí se requiere, ¿no? No olvidemos también lo que les estoy diciendo, que digamos que son los órganos fiscalizadores, los órganos supervisores o los órganos de control
los que también tienen información interna de las entidades y que también podemos reunirnos con ellos, podemos tener reuniones para que se pueda hacer determinadas indagaciones o se hagan determinadas, digamos, resúmenes de lo que ya se actuó anteriormente, ¿no? Eso también es factible. Ahora es mejor que nunca porque antes las OSI, que estaban dentro, por ejemplo, de los ministerios, el personal de la OSI, que era la Oficina de Control Interno, lo pagaba el mismo ministerio. Entonces, de alguna manera tenían cierto compromiso, pero ahora las OSIs están evidentemente con personal de la Contraloría que no necesariamente hace todo el control, sino hace control sistematizado en los puntos críticos que ellos consideran, ¿no? Exacto. Entonces ahí podríamos nosotros tener, como tú bien dices, Juan, un principio o inicio de cómo jalar la madeja, pero también podemos solicitar el plan operativo institucional que se hace el año anterior. Sí, entonces, sí, teniendo el plan operativo institucional, nosotros podemos hacer un seguimiento permanente porque este plan se tiene que ir evaluando trimestralmente. Exacto, exacto. Mira, por ejemplo, una de las primeras cosas que vamos a hacer, ¿qué tenemos ahora? Hoy día estamos 20 y tantos de enero, ok, 22. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos un nuevo gobierno. Ahora tenemos un nuevo ministro respecto de lo que teníamos hace un par de meses, ¿no es cierto? Entonces, corresponde en estos momentos invitar, ¿no?, al titular del sector para que informe cuál ha sido el resultado de la gestión del año 2020, por ejemplo. Y corresponde, es un gobierno que también va a tener solamente 7 meses hasta julio, ¿ya? Entonces, este año también vamos a tener 2 gobiernos. Entonces, corresponde también saber cuál es el plan que se va a ejecutar de aquí hasta julio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cómo se acabó el año pasado? ¿Y cómo vamos a cerrar? Muy bien, ¿nos traerán información? Sí, nos van a traer información. ¿Podemos formular preguntas? Podemos formular preguntas. Se puede acopiar las preguntas de los miembros de la comisión para trasladárselas, además de la información que le estamos solicitando. ¿Qué más podemos hacer? Estamos solicitando información justamente al área de DIP que nos dé información específica del sector, ¿no?, que va a ser proporcionada a los miembros de la comisión para que con información puedan preguntar. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, digamos, se hace el control político en el sentido de que interesa saber cuál va a ser, qué cosa es lo que ha hecho el sector, qué es lo que va a hacer, cuáles son los logros, cuál es la problemática que tiene en este momento, ¿no es cierto?, que es un momento complicado. Entonces, en este momento, en esta coyuntura, correspondería, digamos, hacer una determinada actividad de control. ¿Por qué? Porque más adelante se acaba este gobierno, solamente queda hasta julio, y por otro lado, el periodo es tan cortito que deberíamos poder hacer algún ajuste, digamos, entre mayo, ¿no?, entre abril y mayo, ¿no?, algún ajuste si corresponde, ¿no es cierto? A través de los gremios empresariales también es una buena se tiene buena información. Los comités especificados de cada uno de ellos, y también cada uno de los gremios tiene su Instituto de Estudios Económicos. Sí. Hay otra fuente que en estos momentos no quiero, digamos, tocarla porque puede significar una fuente de conflicto, ¿no? Evidentemente los sindicatos también tienen información, ¿no?, de lo que está pasando adentro de la organización. Entonces, muchas veces ellos no solamente están haciendo el reclamo desde el punto de vista salarial o desde el punto de vista de condiciones laborales. Por ejemplo, hemos recibido una denuncia de la gestión de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, ¿no?, de parte de su sindicato, ¿no? Entonces, allí ya no es una denuncia que tenga que ver con temas de carácter laboral, de carácter salarial, de carácter de condiciones de trabajo, sino es una denuncia de la gestión que hace la directiva, ¿no? Solo que en estos momentos hay que tener el cuidado y la precaución porque no queremos generar más conflicto, ¿no? No se quiere, no es el momento, digamos, de generar conflicto, de activar cosas, ¿no? El momento es complicado.
pero por lo menos se puede hacer esto. Entonces, lo que dice Félix es válido. Las entidades también tienen propuestas, las entidades privadas, las organizaciones privadas, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás en el sector producción, vamos a decir, y tienes contacto con la Sociedad Nacional de Industria, tiene su capítulo, su apartado específico del sector que tú quieres investigar, y te darán, efectivamente tiene su, digamos, su departamento especializado en información, en estadística, y también hacen sus proyecciones, ¿no? Entonces, ellos, y también hacen sus análisis respecto a la problemática del sector público, también es cierto, lo hacen. Entonces, también hacen propuestas, ¿no? Propuestas de dos maneras, propuestas cambios a la política del sector y propuestas legislativas, ¿no? Normalmente yo he tenido la oportunidad de leer, digamos, el año pasado, final del año pasado, propuestas de esa naturaleza. Cambios en la política sectorial y cambios en determinada normativa, ¿no? Entonces, evidentemente, eso hay que evaluarlo, ver, ponderar si es conveniente o no es conveniente. Pero sí también representa otra fuente de información, ¿no? Otra fuente de información. Entonces, se está mencionando esta otra fuente que serían los sectores empresariales y también los sectores de los trabajadores representados a través de sus organizaciones, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Veo que no hay otras manos levantadas. Lo que les puedo mencionar es que la próxima sesión vamos a ver lo que se encontró en los planes de trabajo, eso sería el día lunes, ¿no? Y vamos ahí a encontrar estos elementos que nos van a servir. Y el día viernes es donde les voy a dar todos los elementos que, digamos, quedan a su disposición para que los incorporen, los usen y los puedan ustedes incorporar en la medida de las necesidades que se tengan, ¿no? Si no hay en estos momentos ninguna otra intervención, solamente lo tengo a Fernando con la mano alzada. No sé si Fernando vas a intervenir nuevamente. Es la única persona que tengo con la mano alzada. Y no hay aparentemente más intervenciones. Si no hubiera Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Warner Ucañay. Hola, ¿cómo estás, Warner? Le pido mil disculpas. Buenas tardes. Quería, si es posible, que comente un poquito de técnica legislativa en este sentido. Porque la técnica legislativa un poco que está esparcida en todas las comisiones, pero no se puntualiza directamente en los temas, por ejemplo, en los grupos de trabajo, ¿no? Porque ya dependen de las comisiones ordinarias, de las comisiones ordinarias vienen los grupos de las subcomisiones y se desprenden también los grupos de trabajo. Pero bestial sería, o bonito sería que comente un poquito de técnica legislativa en este sentido, doctor, muy amable, gracias. Warner Ucañay. Ya, mira, el Departamento de Comisiones tiene dos áreas. Una de ellas es el área de técnica legislativa y la otra área es de control político, ¿ok? El área de control político lo tiene está a cargo de la doctora Milagros, disculpen ahorita que no me acuerdo el apellido de la doctora Milagros, es el área de control político. Y allí se ha estado trabajando un manual, el Departamento de Comisiones viene trabajando un manual de control político, de comisiones investigadoras, perdón. Entonces, esa es una tarea que lo está manejando el área de control político con el Departamento de Comisiones. En lo que refiere a técnica legislativa, lo hemos estado utilizando fundamentalmente para el tema de la redacción de los predictámenes, algunas veces los dictámenes, ¿no? Para la redacción, o sea, para el campo básica, para la función básicamente legislativa. ¿Puede usarse la técnica legislativa para redacción de informes de comisiones investigadoras o informes que tengan que ver con la función de control político? Sí. ¿Cuál sería la única exigencia? Que las personas que participen estén juramentadas, porque se entiende que esos informes son reservados. Entonces, digamos, la técnica legislativa tendría que ver, entre otras cosas, con una estructura, ¿no es cierto? Vamos a hablar de algo que todos conocemos. El dictamen tiene una estructura. Entonces,
los informes deberían tener una estructura. Hoy día tampoco eso no está, digamos, definido, ¿no? No hay una estructura aprobada. Entonces, en el campo legislativo sí tenemos una estructura para los dictámenes, pero en los informes no tenemos una estructura, que podría hacerse, y justamente el manual de comisiones investigadoras pretende, entre otras cosas, dar pautas para una estructura. Entonces, digamos, desde el punto de vista técnica, deberíamos tener primero aprobada una estructura. Luego, debería haber una redacción. Así como, por ejemplo, una ley, normalmente estamos hablando de un presente indicativo, ¿no? Igual debería, digamos, darse ciertas situaciones como, por ejemplo, el uso del condicional, ¿no? Podría, estaría, no estaría implicado, no sería, ¿no? Entonces, son condicionales hasta que eso no quede totalmente demostrado o esté probado. Entonces, sí debería aplicar el tema de técnica legislativa para todo lo que sean los informes que evacúan los órganos de la organización parlamentaria que evacúan informes. Acuérdate, Werner, que los grupos de trabajo no son órganos de la organización parlamentaria, son lo que su nombre dice, son grupos de trabajo de congresistas, ¿no? No son un órgano parlamentario, ¿no? Y se crean y desaparecen en un mismo periodo anual de sesión. Entonces, el único requisito que se le podría exigir a técnica legislativa es que esté juramentado aquella persona que va a revisar el texto del informe, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de información que está reservada, ¿no? Consecuentemente, ese sería el único requisito. No tenemos una estructura. En eso se está trabajando, sí, el Departamento de Comisiones está trabajando en eso. El uso del lenguaje, así como hay un manual de técnica legislativa para elaboración de las leyes, debería haber un manual de técnica legislativa para la elaboración de informes o redacción de los temas de control político. Me parece que sí, sí debe haber. Es una tarea pendiente, ¿no? Es una de las tareas pendientes. Entonces yo espero que en este trabajo que se está haciendo en estos momentos, en lo que corresponde a la estructura de los informes, por lo menos se apruebe, que sería una primera aproximación, y lo otro, ese es un segundo paso, que es una tarea que desconozco si se está elaborando, Werner, no lo sé, tendría que preguntarle a la doctora Lavarello, si es que se está haciendo un manual de técnica legislativa para usos de control político. Lo único que podría decirte desde afuera es que tenemos que usar un lenguaje condicional, porque todo el mundo es inocente hasta que no le prueben lo contrario. Entonces, gracias, doctor. Gracias. ¿No? Lo que sucede es que, gracias, doctor, lo que sucede es que le preguntaba en el sentido de que yo he participado en otras comisiones, en varias comisiones durante el tiempo que estoy en el Congreso, donde al concluir a veces las comisiones con sus informes, hay informes que son muy reservados, y el presidente de la comisión a veces no aplica la técnica legislativa, que es que se retire y es una sesión completamente secreta, reservada. Y resulta que a veces se quedan pues los asesores o asesor principal o personas como acaba de mencionar usted, que me parece muy bien, que no han juramentado, y por eso que se filtra mucha información de cosas a veces que no se tiene por qué saber, porque es un informe, especialmente en la Comisión de Fiscalización, y bueno, me parece muy bien, muy bueno, muy bueno. Werner, al respecto, mira, nosotros aplicamos en alguna oportunidad, yo trabajé en la Comisión de Inteligencia. Entonces, la manera de asegurar el origen de las filtraciones, esto fue una creación local, fue simplemente, digamos, ponerle, vamos a decir, hay dos formas, ¿no? O le pones un número, como decir, un sello de agua a la hoja. Entonces, si tenemos 5 o 6 o 7 congresistas, entonces al congresista 1
todas las hojas que le entregas al congresista 1 va a ir como sello de agua cruzado el número 1, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera, o su apellido, ¿no? A lo mejor es un número. De tal manera que si hay una filtración, se conocería de dónde salió, o sea, cuál fue el origen de la filtración, porque el papel tendría como una especie de sello de agua. Entonces, si yo se lo doy al congresista Werner, que tiene el número 5, y el congresista Werner filtró, o sus asesores filtraron, obviamente en la copia sale el número 5. Entonces podríamos identificar la fuente y mantener la reserva o el secreto que corresponda, ¿no? Entonces, digamos, esas son posibilidades, ¿no? Evidentemente, en una situación de investigación, todos los que participan tienen que estar juramentados. En el tema legislativo, por ejemplo, alguna vez hablamos de la posibilidad que exista un equipo revisor de las iniciativas legislativas. Entonces, había mucho celo porque decía, no, porque si yo te doy mi iniciativa, después se la van a copiar, ¿no? Porque alguien se va a enterar que yo estoy presentando esto y por ahí se la van a copiar mi iniciativa. Entonces, el tema viene por, digamos, poder juramentar a las personas que tienen la responsabilidad de la revisión de estos documentos. Por supuesto, eso no te asegura, ¿no? Porque hay gente que no va a juramentar, sino va a prometer nada más, y a veces no cumplen su promesa, pero es una primera, digamos, un primer paso, ¿no? Allí nos falta, ¿no? Nos falta bastante, porque evidentemente es un tema que no se ha trabajado. Eso nos falta. Allí hay mucho por trabajar, en temas de estructura, en temas de funciones, en temas de metodologías de redacción. Falta, ahí no hay nada, ¿no? Es un tema que no se ha trabajado. Entonces, es un tema que, bueno, quedará pues para las próximas gestiones, y espero que la próxima gestión tome la batuta y arranque con algo, ¿no? Por lo menos en esta gestión se está intentando hacer un manual, y yo creo que si se le pone, se le fortalece al área, porque ya existe, ¿eh? Existen las dos áreas, ¿eh? Área de técnica legislativa y existe el área de control político. O sea, ya existen esas dos áreas en el departamento de comisión. Entonces, simplemente es cuestión de ponerle esfuerzo, ponerle recursos humanos, y yo creo que en un año, poniéndole todo el esfuerzo, se puede construir un primer producto, ¿no? Como todos los productos, como tú sabes, sale uno y luego se va mejorando, ya estamos en la versión 5, 4, Gracias. y se va perfeccionando, ¿no? Yo creo que Gracias, doctor, muy amable. es el arranque, pero que organizativamente los tenemos. Que no se ha hecho el trabajo todavía, estamos de acuerdo, no hemos empezado. Gracias, doctor. Ya. Luego tenemos, había un señor que había levantado la mano, creo que ya no está. Ok, entonces si ya no hay más, más preguntas, nos estaríamos viendo el día lunes, ¿ya? El día lunes, que es semana de representación, nos estaríamos viendo para continuar con estos conversatorios. Sí, doctor, antes que nos retiremos, sabe, estaba reflexionando en lo que usted estaba dándonos la charla, y realmente sí es una preocupación en lo que es las restricciones de información y la forma en cómo ahora se tiene que llevar este proceso de tramitación, ¿no? Porque las posibilidades en un principio, me acuerdo cuando comencé el trabajo en fiscalización en abril, que empezamos, tuvimos muchas dificultades en cuanto a esto de la tramitación de documentos, ¿no? Las redes se colgaban, los WhatsApp eran limitados, los correos no respondían, entonces se tenía que hacer, como usted bien dice, y tratar de coordinar, apoyarnos mutuamente para poder ampliar, por ejemplo, la capacidad, los espacios de correos, ¿no? Porque a veces se llenaban demasiado con información. Es más, se empleaban
otro tipo de archivos para poder entrar, pero ya entraban con una capacidad mayor, ¿no? de información. Entonces, sí fue para mí, yo también tuve que acudir a los coordinadores parlamentarios en muchas oportunidades, pero también había esa situación de los cambios, ¿no? Entonces, los cambios de autoridades, los cambios de los cargos, un poco que también demoraba el proceso de información, pero fue un trabajo, bueno, una experiencia en este tipo de pandemia, de la labor ardua, en el sentido de que como ya había digamos, como usted bien dice, como servidores de servidores parlamentarios, ya teníamos un poco la capacidad para poder buscar información y se den las sesiones y se den todo ese tipo de actividades, ¿no? Entonces es muy importante mejorar, por ejemplo, el software, ¿no? Tratar de mejorar y la ampliación de la capacidad de los correos, en fin, una serie de cosas. Es preocupante porque ahora también la realidad en esta pandemia se va a demorar un poco la solución, ¿no? Entonces hay que ir ya pensando qué alternativas de solución se va a poder buscar, ¿no? Porque se hace más complejo la situación, hasta para un oficio teníamos que enviar un documento a mesa de partes y pues teníamos que recibir, tratar de obtener ese carguito, esperar ese carguito que también teníamos que incorporarlo como un documento ya recepcionado debidamente, ¿no? Sí, gracias, Angélica. Yo sugeriría lo siguiente, ¿no? Ya que estás mencionando esta problemática, Werner también ha mencionado la problemática, Félix ha mencionado el tema de capacitación, etcétera. Yo creo que aquí podemos hacer algo. El reglamento interno nos permite ser aportante de ideas, ¿no? O sea, si bien es cierto, no es una obligación, pero sí estamos habilitados a proponer ideas. Entonces, lo que tú estás mencionando son carencias, falencias, y no solamente está a nivel, digamos, de una comisión investigadora, los software, sino hoy día que estamos trabajando de manera remota, nos damos cuenta que necesitamos un soporte de un equipo informático, digamos, de manera mucho más cercana, ¿no? A veces recibimos el apoyo, pero, por ejemplo, un apoyo simple. Tengo una opinión que ha sido escaneada en imagen y tengo que volver a redactar el texto de esa opinión y perder estos 3 o 4 horas de trabajo cuando tranquilamente lo podría convertir a un Word, por ejemplo, ¿no? A un Word editable, por ejemplo. Entonces, yo lo que sugiero, ¿no? Es lo siguiente. El departamento de comisiones, como ya les dije, tiene 2 áreas. Nada nos limita para que nosotros podamos enviar una carta. Yo lo he hecho en las gestiones anteriores, he enviado cartas al departamento de comisiones, como les dije al principio, en la cual sugieran cosas, ¿no? Se sugiere, por ejemplo, que se tome en cuenta para las comisiones investigadoras este problema que tenemos con la capacidad de almacenamiento de información o la seguridad de información o el tema de los correos, por ejemplo. Eso se va a derivar al área de control político. La intervención de Werner, la preocupación que tiene Werner se va a derivar al área de control político. Entonces, pero tiene que haber un documento que llegue al departamento de comisiones como un derecho en el cual yo estoy aportando, y eso es un insumo que va a pasar a las áreas correspondientes para que las áreas lo evalúen, lo ponderen, lo pongan en sus planes y lo incorporen. Porque nosotros todos estamos dentro de un plan, como ya se ha dicho, un plan institucional, un plan estratégico institucional. Y dentro de ese plan estratégico institucional, que tiene un periodo más largo, ¿no? Tenemos un plan operativo institucional. Entonces, esto que ustedes están manifestando como falencias deben ser de conocimiento del Departamento de Comisiones
para que se canalicen con las áreas respectivas, mismas que deberían de ponerlo dentro de su plan de trabajo y incorporarlo, por lo menos que sepan que hay estos problemas, ¿no? Que a lo mejor los desconocemos, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero para que sea útil esta sesión, este conversatorio, es que todos los que están acá presentes, si tienen alguna propuesta, sea en el área de control político o sea en el área de técnica legislativa, lo pongan por escrito, envíen una carta como aporte al Departamento de Comisiones y el Departamento de Comisiones hará lo propio. Yo por lo menos les ofrezco hablar con la señora Juliana Lavarello en el sentido que hay estas inquietudes, ¿de acuerdo? Pero le compete a cada área que existe, que eso ya es parte de la organización formal del departamento y del Congreso, que esto lo vaya canalizando y lo vaya incorporando dentro de sus planes y actividades. ¿Ok? Entonces, para que no quede, digamos, solamente como una cosa que ha sido una intervención, sino se evidencie, se tome conciencia de que hay estos problemas y hay cosas que se deben de trabajar. Yo claro, sí, es muy propongo que hagan importante. Sí, es muy importante, la verdad, porque a veces nosotros comenzamos como sosteniendo prácticamente el servicio parlamentario, como usted bien lo dijo, empezando la sesión, ¿no? Entonces, él, el especialista parlamentario, en este caso el secretario técnico encargado, estaba la que le habla y otra persona más. Entonces, habían sesiones extraordinarias, ordinarias y en fin, pero gracias a la en buen soporte, ¿no? Que cada uno se ha dado, esto ha ido funcionando desde un principio. Lo que sí hemos tenido, se ha tenido que a veces hasta madrugar, porque a veces las sesiones como usted bien sabe, para ponerse de acuerdo en las agendas y todo este tipo de acciones, es un trabajo que se tiene que hacer bien coordinado, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Bien, Angélica. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra intervención, ya tenemos 7 minutos para concluir, no sé si es que alguien más quiere participar. Bueno, les agradezco entonces a todos quienes han participado, ¿no? Con sus preguntas y aquellos que también están presentes, escuchando y siguiendo estos conversatorios. La idea finalmente es simplemente transferir lo que he visto, lo que he aprendido o lo que puedo haber estudiado. La idea es compartir con ustedes, ¿no? De tal manera que el trabajo en conjunto sea mucho más productivo, más útil, ¿no? Y simplifiquemos el trabajo. Ya, yo les agradezco por su participación y nos estamos viendo el próximo lunes. Muchas gracias.